en el campo, entre los productores. Acabamos de tener también otra conversación sobre el drama de los fertilizantes, un tema con el cual hemos conversado antes con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, a quien le damos la bienvenida. Pero vamos seguramente antes de recalar también en ese tema, hablar de una marcha que se ha anunciado para el miércoles, para mañana, ¿es para mañana o para dentro de una semana? Para dentro de una semana, contra las empresas privadas que compran la leche a los ganaderos. Es apenas $1 por litro el que se está pagando en medio de estas circunstancias tan difíciles de subida de precios que evidentemente no se está reconociendo, según lo que señalan los ganaderos. ¿Cómo está usted, don Clímaco? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Enrique, muchísimas gracias a Cara por ser un espacio importante para el sector agropecuario y sin duda preocupa que reiteradamente tengamos que salir a evidenciar estos diferentes problemas que tiene el campo. El día de mañana tenemos una movilización pacífica que va a ser recibida por la Comisión Agraria del Congreso de la República. Nos vamos a constituir ganaderos y dirigentes, estimamos más de 200 personas que van a llegar de todo el país para poder levantar nuestra voz de protesta. Creo que es momento oportuno de poder generar condiciones justas en el trabajo de 450.000 familias de ganaderos lecheros en el país, que lamentablemente por más de 10 años, como usted ya ha referido, reciben un pago mísero, 10 céntimos, y que también denunciamos que existe pues allí en las empresas Gloria, Laibe y Nestlé un desinterés con el productor nacional. Nos resulta verdaderamente muy penoso que al agricultor, al ganadero peruano, que mueve la economía en el país, que reinvierte en el territorio, generando en nuestro caso más de 120.000 puestos de trabajo solo en costa, por ejemplo, un pago de $1, y a los productores de fuera, cuando estas empresas importan la leche, se les paga en este momento más de $2. Esa discriminación definitivamente no cuadra en una economía social de mercado. Bien, es $1 entonces, $1 el que se le paga. ¿Cuánto es lo que importan? Porque aquí también hay toda una, digamos, una complejidad con el asunto de la leche evaporada, ¿no? Y entiendo yo que incluso la leche evaporada se produce con leche en polvo importada en muchos casos. Píntenos un poquito a ver el panorama en términos de números. ¿Cuánto es lo que se compra al productor nacional y cuánto es lo que están importando? Porque si están comprando por fuera $2, no se entendería por qué no puede haber mejores condiciones dentro del país. Sí, correcto. Un tema muy importante que tenemos que evidenciar: en este 2021 hemos roto todos los récords de importación. 78.000 toneladas de leche en polvo. Para que más o menos la gente lo entienda, de cada 3 vasos de leche que se toma en el país, de cada 3 vasos de leche, uno de ellos es con leche en polvo. Y obviamente eso desplaza y perjudica la economía de una producción de alimentos clave para la seguridad alimentaria. Lo que más también tiene que llamarnos la atención es que no ha existido condiciones de tener un mercado con condiciones justas. Se le fija el precio al productor, se le fija el precio al consumidor de parte de estas industrias. No tenemos contratos. Lo que pasó con la empresa Nestlé ahora en Cañete, abandonó a más de 350 familias a las cuales les venía recogiendo la leche por 15 años, indolentemente. Pasó con la empresa Gloria en Cajamarca. Entonces aquí estamos en un mercado totalmente desregulado, y que adicionalmente a ese abuso de posición de dominio de las empresas lecheras, lo que se le está diciendo al presidente Pedro Castillo es que es momento de poner orden. No queremos privilegios,
Queremos que se nos trate tan igual como los productores internacionales, que en este momento, en países ricos, el Perú y estas tres empresas, Gloria, Live y Nestlé, les pagan por encima de 2 soles. Creo que eso es bastante claro y pertinente, ¿no? ¿Cuánto concentran estas tres empresas lo que se pone a la venta acá en el Perú? En números claros, ellos están recogiendo, acopiando diariamente más o menos 2.100.000 litros de leche por día, de lo cual también ya ha habido un reporte oficial de que, por ejemplo, si comparamos la producción, el acopio industrial que se llama de estas tres empresas en el mes de noviembre, que es el último reporte que se tiene evidenciado, se ha perdido en su comparación al año pasado del 2020, 18% menos de acopio. ¿Qué quiere decir? Que los ganaderos lecheros del Perú, que la matriz productiva de ganaderos de leche en el Perú está sencillamente desapareciendo, nos están matando y no hay nadie que pueda hacer algo por nosotros. Cuénteme cuál es la lógica de los grandes privados, para incluso preferir pagar más a la hora de importar que comprarle a estos precios e incluso ir como usted señala, comprándoles cada vez menos, es decir, depender cada vez más de ese producto importado más caro. ¿Cuál es la lógica ahí? ¿Que el ganador nacional es un problema, es una causa de conflicto, ellos quieren eliminar ese tipo de situación? ¿Cuál sería la lógica? Porque no se entiende bien. Sí, mira, el meollo del asunto es que el Perú es el único país en el mundo que determina en su regulación procesos, por ejemplo, para cómo haces la leche. En el Perú es el único país en que nuestros hijos hace muchos años no están tomando leche evaporada como se exigen en los cánones internacionales, que es la extracción parcial del agua. Y eso le permite a las industrias que han hecho leyes y normas a su favor, que temas como INACAL, como Digesa, han funcionado históricamente para ellos, perviertan el concepto de la leche. Hoy día, cuando tú tomas un tarro de leche evaporada, encuentras maltodextrina, grasa anhidra, grasas vegetales, componentes que verdaderamente no los precisamos, lactosueros. Entonces, esa desregulación es la que genera una competencia desleal, porque ya hace buen tiempo que lamentablemente los niños del país, principalmente en estos programas sociales, han dejado de recibir leche. Pensamos que la apuesta del gobierno, y aquí invocamos a nombre de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, al presidente de la República, Pedro Castillo, a que pueda cumplir su compromiso de campaña. Y no estamos pidiendo y deseando mal a las industrias nacionales. Estamos también invitándolas a que puedan ser socialmente responsables con más de 450.000 familias en el país. Pusimos documentos a Mirta Vázquez, a la premier, que hoy día, bueno, abandonó ya esa posición. Hay una opinión favorable de PCM, del Ministerio de Agricultura, que se instale una mesa ejecutiva, porque nosotros no solamente es la posición del agricultor, hemos demostrado en los diferentes espacios cómo técnicamente hoy día alimentar a una vaca, producir 1 litro de leche, es inviable que se nos pague 1 sol. Necesitamos 1 sol 80 como precio mínimo para seguir resistiendo. Y las industrias van a ahorrarse 20 céntimos todavía en relación al internacional. Entonces, no comprendemos por qué esa indolencia. Bien. Invirtamos los minutitos que nos quedan para regresar al tema de los fertilizantes. Clima, como hemos hablado ya, hemos tenido varias conversaciones aquí en Cara a Cara sobre esta materia. Acabamos de hablar con Pedro Orellano, presidente de la Junta de Usuarios del RIMA, que entiendo yo ha asumido incluso además ayer un cargo ya global en términos de juntas de usuarios en el país. Pero a ver, lo que señala es que el ministro de Agricultura, el señor Maita, ministro todavía, no se ha anunciado un cambio puntual en esa cartera, les ha señalado que había ciertas conductas del Congreso que incluso pretendían derogar los decretos que se suponía, a ver si entiendo bien, facilitaban el proceso de subsidio.
a los fertilizantes. Y resulta, según lo que me explica, que al final, nosotros venimos hablando de esto creo desde el año pasado, no se han dado todavía estos subsidios. Cuéntenos, por favor, en qué está este asunto tan preocupante. Sí, miren, nosotros lamentamos en realidad la estructura propia del Estado. Nosotros pensamos que los procesos de reforma tienen que tocar las raíces profundas de cómo efectivamente la burocracia y la corrupción existente en todos los niveles del gobierno, no deja que una medida que ha sido reclamada desde el mes de octubre del año pasado hasta este momento no nazca con la contundencia ante un problema que es la crisis alimentaria que está en ciernes en este momento. Por tanto, habíamos gestionado, o inclusive tuvimos una reunión con el presidente Castillo el 30 de noviembre, con los hermanos de la Asociación Peruana de Productores de Arroz también, y había un compromiso de solucionar esto. Hoy se dice que tenemos 720 millones de soles de esa propuesta que podemos construir, pero que no hay forma que nazca, porque efectivamente hay desde el Congreso de la República voces que se oponen, las cuales yo también cuestionaría, pero dudo mucho que el Congreso quiera enfrentar al campo, a la producción nacional, a los hombres y mujeres que dimos de comer al Perú en la pandemia. No comprendemos la indolencia, lo que necesitamos es resolución. Pensamos que hemos agotado cualquier tipo de proceso ya de discurso y propuesta técnica. Lo que el hombre del campo espera es resultados. Y para tener resultados, Enrique, tiene que existir capacidad, no solamente decisión política. Y es allí donde, una vez más, convocamos al presidente Pedro Castillo a que pueda tener la madurez necesaria de reconocer en un momento diferente, distinto, en el cual se necesita un gerente, un estadista, un hombre que pueda decirnos cómo vamos a hacer esos cambios. Y pensamos que es allí donde todavía no hemos podido dar talla como gobierno. Estamos desde los gremios agrarios siempre dispuestos a sumar. Ese siempre ha sido nuestro espíritu propositivo, pero también tenemos que acabar con el discurso. Lo vimos hace poco en Caballococha, diciéndonos, hermanos, estoy con ustedes, pero no precisamos un acompañamiento de presencia. Necesitamos un acompañamiento real de política pública, de presupuesto negado, por ejemplo, para la segunda reforma agraria, o negado, por ejemplo, en este momento, para los fertilizantes, cuando prácticamente ya estamos a mitad de campaña y por finalizar la campaña de siembra. O sea, acá estamos hablando en realidad de un problema de gestión. Claramente, gestión, burocracia. Y lamentablemente, o sea, a lo que, por ejemplo, tenemos que recurrir, a la movilización, a la calle. Y obviamente hemos discutido también al interior de nuestras organizaciones, le hemos dado un plazo perentorio al ministro Maita para que pueda efectivamente desarrollar también soluciones. Y eso es un tema verdaderamente importante. Cuando tú miras qué cantidad de personas hemos alcanzado, por ejemplo, con estos bonos que se han mencionado, 400 productores en uno, 600 productores en otro. Oiga, somos 2.200.000 familias. Por favor, entendamos que si no vamos a tener una medida universal, accesible y que solucione los problemas hoy, pues lo que se viene, mis amigos, no solo es el encarecimiento del producto, del alimento y las poblaciones vulnerables, principalmente las ciudades, sino viene un proceso de desconfianza, de malestar, de movilización, que definitivamente nadie quiere. Sin duda. Clímaco Cárdenas, muchas gracias por venir a compartir con nosotros estas preocupaciones, estas advertencias. Como usted señalaba, hemos seguido de cerca el tema, y sí, pues frustra que a estas alturas los hermanos agricultores tengan que pasarla tan difícil, y el Estado sin duda tiene que reaccionar sobre algo que ya prometió además y que ya planteó para empezar, ¿no? Que es el tema de los fertilizantes. Gracias, Clímaco, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Enrique. Bien, porque tenemos un nuevo